Muy bien, apreciados amigos y hermanos, el tema en esta mañana lleva por título Las acechanzas del enemigo. Y es un tema al que le vamos a prestar mucha atención porque sin lugar a dudas tiene una grande lección para nuestras vidas, para que aprendamos a conocer el enemigo de Dios y de paso nuestro enemigo. ¿Por qué razón? Porque Satanás, el enemigo de Dios, quiere destruirnos, quiere quitarnos la bendición. En el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice la palabra del Señor. Dice, sed sobrios y velad, porque a vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Muy bien, y este tema de esta mañana está basado en el capítulo 33 del conflicto de los siglos. Y nos dice también la palabra del Señor y el espíritu de profecía que la gran controversia que comenzó en el cielo entre Satanás y Cristo, que hace ya casi más de 6,000 años, está por terminar. Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. El objetivo de Satanás consiste en tener sumido al pueblo de Dios en las tinieblas, en la impenitencia, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y ya no haya más sacrificio por el pecado. Ese es el plan de Satanás. El plan de Satanás es que sigamos dormidos, que no busquemos a Cristo, que sigamos en la apostasía, etcétera, que sigamos avanzando en el pecado para que cuando se cierre la gracia de Cristo, entonces estemos completamente perdidos y condenados. Cuando no hacemos ningún esfuerzo especial para resistir a Satanás, porque la palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Pedro 5:9, resistid al diablo, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, cuando no hacemos ningún esfuerzo para resistir a Satanás, cuando somos indiferentes en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre peligro de perder los que tiene cautivos a su poder. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo?, Él está pronto para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Siempre que una persona toma la decisión de buscar a Cristo, de entregar su vida a Cristo y de venir a Jesús, Satanás redobla sus esfuerzos porque él sabe que es un alma que está perdiendo. Las Sagradas Escrituras declaran que en cierta ocasión, cuando los ángeles de Dios vinieron para presentarse ante el Señor, Satanás vino también con ellos. Nos dice Job capítulo 1 versículo 6, pero no para postrarse ante el Rey eterno, sino para mirar por sus propios y malévolos planes contra los justos. Con el mismo objetivo está presente allí donde los hombres se reúnen para adorar a Dios. Aunque invisible, trabaja con gran diligencia, tratando de gobernar las mentes de los fieles. Como hábil general que es, él fragua sus planes de antemano. Cuando Satanás ve al ministro de Dios escudriñar las Escrituras, él toma nota del tema que va a ser presentado a la congregación y hace uso de toda astucia y pericia para arreglar las cosas, de modo que el mensaje de vida no llegue a aquellos a quienes está engañando precisamente respecto del punto que se ha de tratar. Él hará que la persona que más necesite la amonestación se vea apurada por algún negocio que requiera su presencia o impedida de algún otro modo de oír las palabras que hubieran podido tener para él sabor de vida para vida. Nos dice también que otras veces Satanás ve a los siervos del Señor agobiados al comprobar las tinieblas espirituales que envuelven a los hombres. Oye sus ardientes oraciones en que piden a Dios gracia y poder para sacudir la indiferencia y la indolencia de las almas. Entonces Satanás despliega sus artes con nuevo ardor. Tienta a los hombres para que cedan a la glotonería
o a cualquier otra forma de sensualidad, y adormece de tal modo su sensibilidad que dejan de oír precisamente las cosas que más necesitan saber. Satanás sabe muy bien que todos aquellos a quienes pueda inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras se verán vencidos por sus ataques. Apreciado amigo y hermano, un solo día que descuidemos el estudio de la palabra de Dios y la oración, Satanás ganará terreno y redoblará sus esfuerzos para poder destruirnos, porque nos va a encontrar débiles. De aquí que Satanás inventa cuanta cosa le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad, que en lugar de procurar creer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo o algún error en su credo. Son los mejores agentes de Satanás. Cuando una persona se cree tan santo, tan religioso, como hemos visto algunos miembros de iglesia. Por ahí había una señora, una hermana, que estaba en la iglesia con nosotros, ya se retiraron de la iglesia, pero ella tenía la costumbre de estar señalando los defectos y los errores de los demás. Pero los defectos de ella nunca los echaba a la luz, ni nunca los reflejaba. Simplemente se creía más justa y más santa que los demás. Pero la palabra de Dios nos dice, aquí en el Conflicto de los Siglos, página 573, que una persona así es el mejor agente de Satanás. Una persona que se cree santa y se cree justa y nada más vive mirando y observando los errores y los efectos de los demás. Los acusadores de los hermanos no son pocos. Siempre son diligentes cuando Dios está obrando y cuando sus hijos le rinden verdadero homenaje. Son ellos los que dan falsa interpretación a las palabras y acciones de los que aman la verdad y la obedecen, y hacen pasar a los más serios y celosos desinteresados siervos de Cristo por engañados o engañadores. Su obra consiste en desnaturalizar los móviles de toda acción y buena y noble, en hacer circular insinuaciones malévolas y despertar sospechas en las mentes poco experimentadas. Harán cuanto sea imaginable porque aparezca lo que es puro y recto como corrupto y de mala fe. Pero nadie necesita dejarse engañar por ellos. Fácil es ver la afiliación que tienen, el ejemplo que siguen y la obra que realizan. La palabra de Dios nos dice en San Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Su conducta se parece a la de Satanás, el odioso calumniador, el acusador de nuestros hermanos. Apocalipsis 12:10. Y qué interesante es esta declaración que acabamos de leer en el Conflicto de los Siglos, página 574. Este carácter de estas personas que se creen tan justos y tan santos dice que se parece al carácter de Satanás, que es el acusador de nuestros hermanos. El gran seductor dispone de muchos agentes listos para presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de aquellos a quienes quiere arruinar. Parte de su plan consiste en introducir en la iglesia elementos irregenerados y faltos de sinceridad, elementos que fomenten la duda y la incredulidad y sean un obstáculo para todos los que desean ver adelantar la obra de Dios y adelantar con ella. Muchas personas que no tienen verdadera fe en Dios ni en su palabra aceptan algún principio de verdad y pasan por cristianos, y así se hallan en condición de introducir sus errores como si fueran doctrinas de la Escritura. Ese es el trabajo de Satanás. Y él lleva a la iglesia a personas que nada más vienen a destruir, a dividir, a sembrar sospechas, a traer dudas y finalmente hacer el trabajo que Satanás hace, un trabajo de conflicto, un trabajo de división, un trabajo de destrucción. Ese es el trabajo de Satanás. Y cuando esas personas llegan a la iglesia, son los brillantes instrumentos de Satanás.
La teoría según la cual nada importa lo que los hombres creen es uno de los engaños que más éxito le da a Satanás. Bien sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma del que la recibe. De aquí que trate siempre de subsistirla con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio. Desde un principio los siervos de Dios han luchado contra los falsos maestros, no solo porque eran hombres viciosos, sino porque inculcaban errores fatales para el alma. Elías, Jeremías y Pablo se opusieron firme y valientemente a los que estaban apartando a los hombres de la palabra de Dios. Ese género de liberalidad que mira como cosa de poca monta una fe religiosa clara y correcta no encontró aceptación entre aquellos santos defensores de la verdad. Qué interesante esta declaración. Hermanos, estamos viendo una decadencia tan grande en las iglesias y este programa no fue hecho para mirar todo lo corrupto que está pasando dentro de las iglesias, sino para que despertemos, para que nos preparemos y para que consagremos nuestras vidas, porque Cristo Jesús está a las puertas y es nuestro deber prepararnos para ir muy pronto con Él al reino de los cielos. Y es muy triste que toda esa apostasía, toda esa cantidad de programas y cosas que se presentan en las iglesias se fomentan y se apoyan y se patrocinan por los mismos líderes y ministros que están dentro de las mismas iglesias. Ahora vamos a repetir lo que nos dice San Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. Si no recogemos con Cristo, entonces desparramamos. Si no estamos a su lado, estamos en su contra. Apreciado amigo y hermano que escuchas hoy la palabra de Dios en este momento, no es posible que nosotros pensemos o que por nuestra mente pase la imaginación de que Dios puede considerar como pueblo a un pueblo que no quiere hacer la voluntad de Dios, sino que día a día sigue las costumbres del mundo, sigue ajustándose a las normas del mundo y viviendo como el mundo vive. Es hoy el día de venir a Jesús, de afirmar nuestros pies sobre la roca que es Cristo Jesús. Si usted, apreciado amigo y hermano, afirma sus pies sobre una conducta equivocada que no tiene base en la palabra de Dios, usted está afirmando sus pies sobre la arena. ¿Sabes qué va a pasar cuando venga la tempestad? Ciertamente su ruina será segura. La palabra de Dios nos amonesta de una manera clara y de una manera sencilla contra los ataques y las acechanzas del enemigo. Pero el ser humano no quiere despertar a la realidad. El peor engaño que Satanás puede poner en la mente de los seres humanos es que como están bien y que no van a ser engañados por el enemigo. Por eso dice San Mateo 24:24 que Satanás engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Si usted es un heredero de la vida eterna, tiene que tener mucho cuidado, porque el propósito de Satanás es arrebatarle la bendición y no querer que usted se salve. Allá nos decía en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 12, que Satanás arrebata la semilla del corazón para que no creas y te salves. Ese es el plan de Satanás: detenerte, lanzarte por un abismo, destruir tu vida, destruir tu relación con Dios para que no alcances la salvación y seas uno más a su favor allá cuando tenga que llegar el momento en que va a ser destruido. Bien, las interpretaciones vagas y fantásticas de las Sagradas Escrituras, así como muchas teorías contradictorias respecto a la fe religiosa que se advierten en el mundo cristiano, son obras de nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y la división que existen entre las iglesias de la cristiandad se deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el sentido de las Sagradas Escrituras con el fin de apoyar alguna doctrina favorita. En lugar de estudiar con esmero y con humildad el corazón la palabra de Dios y con el objeto de llegar al conocimiento de su voluntad, muchos procuran descubrir algo curioso y original y pierden el tiempo buscando algo nuevo, algo fantástico. Y muchos predicadores eso es lo que hacen. Quieren hacer de la palabra de Dios un tema fantástico
y traer a la gente a algo novedoso, a algo de actualidad. Y se olvidan que Jeremías 6:16 dice: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dijeron: no andaremos. Qué horrible es esto, ¿verdad? Que le demos una espalda a la palabra de Dios y que no queramos hacer la voluntad del Señor o buscar al Señor de todo corazón. Muy bien, con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas anticristianas, hay quienes toman pasajes de la Sagrada Escritura aislados de contexto, no citan tal vez más que la mitad de un versículo para probar su idea, y dejan la segunda mitad que quizás hubiera probado todo lo contrario. Con la astucia de la serpiente se encastillan tras declaraciones sin dilación, entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. Es así como gran número de personas pervierten con propósito deliberado la palabra de Dios. Y eso sucede. Entonces tenemos los hermanos de otras denominaciones que dicen que cuando Pedro recibió la visión del lienzo, allá en el libro de Hechos de los Apóstoles, y la visión le dice: Pedro mata y come, cuando vio toda clase de reptiles. Entonces dicen los hermanos de otras denominaciones que ahí lo que le está diciendo a Pedro, que coma de toda clase de cosas inmundas. Eso no dice la palabra de Dios, porque cuando leemos el contexto completo, la palabra de Dios nos declara y nos dice que allí el Señor le estaba hablando de personas y no de comida. Por eso Pedro, el apóstol Pedro, al final de esa escritura dice: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. No se estaba refiriendo a la comida, sino a que los judíos tenían la costumbre de llamarle inmundo a una persona que no compartiera sus mismas creencias. También vemos aquellos que sacan de contexto el mandamiento del cuarto en la palabra de Dios, que nos habla de la observancia del sábado, solo porque encuentran un versículo en Gálatas donde dice que la ley fue clavada en medio de la cruz. Pero cuando se habla de esa ley, es de la ley ceremonial, de la ley ritual, que consistía en ofrecer sacrificios, matar ovejas, derramar sangre, etcétera. No de la ley moral de los 10 mandamientos, que es el principio y fundamento de todo gobierno, que fueron escritos en tablas de piedra con el mismo dedo de Dios. No los podemos aniquilar, no los podemos abrogar, no los podemos violar, porque son el fundamento del gobierno de Dios y expresan el carácter de Dios. Entonces, este es el plan de Satanás: hacer que muchos saquen de contexto parte de la escritura para poder fundamentarse en errores. Otros, que están dotados de viva imaginación, toman figuras y símbolos de las sagradas escrituras y los interpretan según su capricho, sin parar, mientras que las escrituras declaran su propio intérprete y luego presentan sus extravagancias como enseñanzas de la Biblia. Siempre que uno se da al estudio de las escrituras sin estar animado de un espíritu de oración y de humildad, susceptible de recibir enseñanza, los pasajes más claros y sencillos, como los más difíciles, serán desviados del verdadero sentido. Los dirigentes papales escogen en las sagradas escrituras los pasajes que mejor convienen a sus propósitos, los interpretan a su modo y los presentan luego al pueblo, y quien rehúsa al mismo tiempo el privilegio de estudiar la Biblia y de entender por sí mismos sus santas verdades. Toda la Biblia debería serle dada al pueblo tal cual es. Más valiera que éste no tuviese ninguna instrucción religiosa antes que recibir las enseñanzas de las santas escrituras groseramente desnaturalizadas. La Biblia estaba destinada a ser una guía para todos aquellos que deseasen conocer la voluntad de su Creador. Dios dio a los hombres la firme palabra profética. Ángeles y hasta el mismo Cristo vinieron para dar a conocer a Daniel y a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio.
no fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. El Señor dijo al profeta Habacuc 2:2, escribe la visión para que se pueda leer corrientemente. La palabra de Dios es clara para todos aquellos que la estudian con un espíritu de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la luz de la verdad. La luz está sembrada para el justo. Eso nos dice el Salmo 97:11. Ninguna iglesia puede progresar en santidad si sus miembros no buscan ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido. Los alardes de la liberalidad ciegan a los hombres para que no vean las acechanzas de su adversario, mientras que éste sigue trabajando sin cesar y sin cansarse hasta cumplir sus designios. Conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un lado y las iglesias caen en la esclavitud del pecado mientras pretenden ser libres. Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto maldición. Al permitir todo género de descubrimientos en las ciencias y en las artes, Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz. Pero aún los espíritus más poderosos, si no son guiados en sus investigaciones por la palabra de Dios, se extravían en sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la ciencia y la revelación. Los conocimientos humanos, tanto en lo que se refiere a las cosas materiales como a las espirituales, son limitados e imperfectos. De aquí que muchos sean incapaces de hacer armonizar sus nociones científicas con las declaraciones de las Sagradas Escrituras. Son muchos los que dan por hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y especulaciones y piensan que la palabra de Dios debe ser probada por enseñanzas de la falsa llamada ciencia. El Creador y sus obras les resultan incomprensibles y como no pueden explicarlos por las leyes naturales, consideran la historia bíblica como que no mereciera fe. Los que dudan de la verdad, de las narraciones del Antiguo Testamento y del Nuevo, dan a menudo un paso más y dudan de la existencia de Dios y atribuyen poder infinito a la naturaleza. Habiendo perdido su ancla, son arrastrados hacia las rocas de la incredulidad. Es así como muchos se alejan de la fe y son inducidos por el diablo. Los hombres procuran hacerse más sabios que su creador. La filosofía intentó sondear y explicar misterios que no serán jamás revelados en el curso infinito de las edades. Si los hombres se limitasen a escudriñar y a comprender tan solo lo que Dios les ha revelado respecto de sí mismo y de sus propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, majestad y poder de Jehová que se darían cuenta de su propia pequeñez y se contentarían con lo que fue revelado para ellos y para sus hijos. Vamos a ver una de las seducciones magistrales de Satanás, que consiste en mantener a los espíritus de los hombres investigando y haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado a conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no le fueron revelados todos los secretos de los designios de Dios y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a su propia obra, en su propia obra al elevado puesto que había sido asignado. Al provocar el mismo descontento entre los ángeles que estaban bajo sus órdenes, causó la caída de ellos. En nuestros días trata de llenar las mentes de los hombres con el mismo espíritu y de inducirlos además a despreciar los mandamientos directos de Dios. Los que no quieren aceptar las verdades claras y contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas agradables que tranquilicen la conciencia. Mientras menos apelen a la espiritualidad y a la abnegación y a la humildad, las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación que gozan. Esas personas degradan sus facultades intelectuales para servir sus deseos carnales, demasiado sabias en su propia opinión para escudriñar las santas escrituras con contrición y pidiendo ardientemente a Dios que las guíe,
no tienen escudo contra el error. Satanás está listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado estableció su poder sobre los hombres, y al rechazar la verdad porque entrañaba una cruz, los protestantes siguen el mismo camino. Todos aquellos que descuiden la palabra de Dios para procurar su comodidad y conveniencia a fin de no estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su propia suerte y aceptarán herejías condenables que considerarán como verdad religiosa. Los que rechacen voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los errores imaginables, y alguno que mire con horror cierto engaño aceptará gustosamente otro. El apóstol Pablo, hablando de una clase de hombres que no admitieron el amor de la verdad para que fuesen salvos, declara: por eso Dios les envía la eficaz operación de error a fin de que crean a la mentira, para que sean condenados todos aquellos que no creen en la verdad, sino que se complacen en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2, 10 al 12. En vista de semejante advertencia, nos incumbe ponernos en guardia con respecto a las doctrinas que recibimos. Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del espiritismo. Disfrazando como ángel de luz, el enemigo tiende sus redes donde menos se espera. Si tan solo los hombres quisieran escudriñar el libro de Dios, orando fervientemente por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para recibir doctrinas falsas, pero como rechazan la verdad, resultan presa fácil para la seducción. Uno de los engaños más grandes del enemigo es el espiritismo, y el espiritismo está cobrando fuerza ahora aquí en los Estados Unidos y en diferentes lugares del mundo. Apreciado amigo y hermano que nos escuchas, no hay seguridad afuera de Jesús. No hay seguridad afuera de Cristo Jesús, porque afuera de Cristo Jesús vas a vivir una vida sin, vamos a decir, sin bendición, sin rumbo fijo. Vas a vivir una vida de derrota. Por eso hoy es hora de venir a Jesús. El Señor quiere que entreguemos nuestras vidas a Él y que entendamos cuál es el plan siniestro de Satanás, cómo Satanás se camufla, se infiltra y hace una obra que es de destrucción. Ese es el trabajo de Satanás. Otro error peligroso es de la doctrina que niega la divinidad de Cristo y asevera que Él no existió antes de su venida a este mundo. Esta teoría encuentra aceptación entre muchos que profesan creer la Biblia y sin embargo contradice las declaraciones más positivas de nuestro Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser sostenida sino violentando el sentido de las Sagradas Escrituras del modo más incalificable. No solo se rebaja nuestro concepto de la obra de redención, sino que también socava la fe en la Biblia como la revelación de Dios. Al par que esto hace más peligrosa la teoría que hace también más difícil de combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que da las Sagradas Escrituras, que son inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún argumento, por convincente que sea, podrá hacer mella en ellos. Dice 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque le son insensatez y no las puede conocer por cuanto se disciernen espiritualmente. Ninguna persona que haya aceptado este error puede tener justo concepto del carácter o de la misión de Cristo, ni del gran plan de Dios por la redención del hombre. Otro error sutil y perjudicial que está difundiendo rápidamente consiste en creer que Satanás no es un ser personal, que su nombre se emplea en las Sagradas Escrituras únicamente para representar a los malos pensamientos y deseos de los hombres. La enseñanza tan generalmente proclamada desde los púlpitos de que el segundo advenimiento de Cristo se realiza a la muerte de cada individuo
es una trampa grande que tiene por objeto distraer la atención de los hombres de la venida personal del Señor en las nubes del cielo. Hace años que Satanás ha estado diciendo: he aquí, están las cámaras. Y Mateo 24, 23 al 26 nos dice: y muchas almas se han perdido por haber aceptado este engaño. Por otra parte, la sabiduría mundana enseña que la oración no es del todo necesaria, pues los hombres de ciencia declaran que no puede haber respuesta real a las oraciones, que eso equivaldría a una violación de las leyes naturales, a todo un milagro, y que los milagros no existen. Dicen que el universo está gobernado por leyes inmutables y que Dios mismo no hace nada contrario a esas leyes, de suerte que representan a Dios ligado por sus propias leyes, como si la operación de las leyes divinas excluyese la libertad divina. Tal enseñanza se opone al testimonio de las Sagradas Escrituras. ¿Acaso Cristo y sus apóstoles no hicieron milagros? El mismo Salvador compasivo vive en nuestros días y está tan dispuesto a escuchar la oración de fe como cuando andaba en forma visible entre los hombres. Lo natural coopera con lo sobrenatural. Forma parte del plan de Dios concedernos respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría si no se lo pidiéramos así. Innumerables son las doctrinas erróneas y las ideas fantásticas que imperan en el seno de las iglesias de la cristiandad. Es imposible calcular los resultados deplorables que acarrea la eliminación de una sola verdad de la palabra de Dios. Pocos son los que, habiéndose aventurado a hacer cosa semejante, se contentan con rechazar lisa y llanamente una sencilla verdad. Los más siguen rechazando uno tras otro los principios de la verdad hasta que se convierten en verdaderos incrédulos. Los errores de la teología de hoy de moda han lanzado al escepticismo muchas almas que de otro modo habrían creído en las Sagradas Escrituras, y es imposible para ellas aceptar doctrinas que hieren sus sentimientos de justicia, misericordia y benevolencia. Y como tales doctrinas les son presentadas como enseñadas por la Biblia, rechazan recibirlas como la palabra de Dios. Y ese es el objetivo de Satanás y lo que él quiere conseguir. Nada desea tanto Satanás como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos que lo dudan y trabaja con inconcebible energía para seducir a las almas y traerlas a sus filas. La duda está de moda hoy. Una clase muy numerosa de personas mira la palabra de Dios con la misma desconfianza con que fue mirado su autor, porque ella reprueba y condena el pecado. Los que no desean obedecer las exigencias de ella tratan de echar por tierra su autoridad. Si leen la Biblia o escuchan sus enseñanzas proclamadas desde el púlpito, están solo para encontrar errores en las Santas Escrituras o en el sermón. No son pocos los que se vuelven incrédulos para justificarse o para disculpar su descuido y del deber. Otros adoptan principios escépticos por orgullo e indolencia. Por demás amigos de su comodidad para distinguirse ejecutando cosa alguna digna de honor y que exija esfuerzos de abnegación. Aspiran a hacerse una reputación de sabiduría superior criticando la Biblia. Hay muchas cosas que el espíritu limitado del hombre, que no ha sido alumbrado por la sabiduría divina, es incapaz de comprender, y así se encuentra motivo para criticar. Son muchos los que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda, del escepticismo y de la incredulidad, pero no dejará de advertirse que bajo una apariencia de candor y de humildad, los móviles de estas personas son la confianza en sí mismas y el orgullo. Muchos se deleitan en buscar en las Sagradas Escrituras algo que confunda las mentes de los demás, y hay hasta quienes empiezan a criticar y argumentar que la verdad por el mero gusto de discutir. No se dan cuenta de que al obrar así se están enredando a sí mismos en el lazo del cazador, efectivamente habiendo expresado abiertamente sentimientos de incredulidad, consideran que deben conservar sus posiciones. Y es así como se unen con los impíos y ellos mismos
se cierran la puerta al paraíso. Dios ha dado en su palabra pruebas suficientes del divino origen de ella. Las grandes verdades que se relacionan con nuestra redención están presentadas en ella con claridad. Con la ayuda del Espíritu Santo, que se promete a todos los que lo pidan con sinceridad, cada cual puede comprender estas verdades por sí mismo. Dios ha dado a los hombres un fundamento firme para cimentar su fe. Con todo, la inteligencia limitada de los hombres resulta inadecuada para comprender los planes del Dios infinito. Nuestras investigaciones no nos harán descubrir jamás las profundidades de Dios. No debemos intentar con mano presuntuosa levantar el velo que encubre su majestad. El apóstol exclama: cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Romanos 11:33. No obstante, podemos comprenderlo bastante de su modo de tratar con nosotros y los motivos que lo hacen obrar como Dios obra, para reconocer un amor y una misericordia infinitos, unidos a su poder sin límites. Nuestro Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia. Vamos a ir a una intervención comercial. You are listening to AM 1100, Atlanta's sports and entertainment radio network, a service of Beasley Broadcast Group. Take us with you wherever you go. Download TuneIn or iHeartRadio on your mobile device. WWE Hapeville. The opinions expressed during the sponsored programs on this station are strictly those of the program hosts, guests, and callers and are not necessarily those of Beasley Broadcast Group, this station, its staff, other advertisers, or agencies. Decíamos que nuestro Padre Celestial dirige todas las cosas con sabiduría y justicia, y no debemos vivir descontentos ni desconfiados, sino inclinarnos en reverente sumisión. Él nos revelará sus designios en la medida en que su conocimiento sea para nuestro bien, y en cuanto a lo demás, confiar en aquel cuya mano es omnipotente y cuyo corazón rebosa de amor. Si bien es cierto, Dios ha dado pruebas evidentes para la fe, Él no quitará jamás todas las excusas que puedan haber para la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los encontrarán, y todos los que rehúsan aceptar la palabra de Dios la obedecerán antes que toda duda y que toda cosa haya sido apartada, y que no encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás a la luz. La desconfianza hacia Dios es producto natural del corazón irregenerado, que está en enemistad con Él, pero la fe es inspirada por el Espíritu Santo y no florecerá más que a medida que se la fomente. Nadie puede robustecer su fe sin un esfuerzo determinado. La incredulidad también se robustece a medida que se estimula, y si los hombres, en lugar de meditar en las evidencias de Dios que Él les ha dado para sostener su fe, se permiten ponerlo todo en tela de juicio y entregarse a cavilaciones, verán confirmarse más y más sus dudas. Pero los que dudan de las promesas de Dios y desconfían de la seguridad de su gracia, le deshonran, y su influencia, en lugar de atraer a otros hacia Cristo, tiende a apartarlos de Él. Son como árboles estériles que extienden a lo lejos sus tupidas ramas, las cuales privan de la luz del sol a otras plantas y hacen que éstas languidezcan y mueran bajo la fría sombra. La carrera de esas personas resultará como acto continuo de acusación contra ellas. Las semillas de duda, del escepticismo que están propagando producirán infaliblemente su cosecha. No hay más que una línea de conducta que pueda seguir los que desean sinceramente librarse de las dudas. En lugar de ponerlo todo en tela de juicio y de entregarse a cavilaciones acerca de cosas que no entienden, presten atención a la luz que ya está brillando en ellos y recibirán aún más luz. Cumplan todo deber que su inteligencia ha entendido y que podría en condición de comprender y realizar también los deberes respecto a los cuales les quedan dudas. Satanás puede presentar una impostura tan parecida a la verdad que engaña a todos los que están dispuestos a ser engañados y que retroceden ante la abnegación de los sacrificios reclamados por la verdad, pero no pueden de ningún modo retener en su poder una sola alma
que desee sinceramente y de todo trance conocer la verdad. Cristo es la verdad y la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. El Espíritu de verdad ha sido enviado para guiar a los hombres a toda verdad. Y la siguiente declaración ha sido hecha bajo la autoridad del Hijo de Dios. Buscad y hallaréis. El que quisiera hacer su voluntad, la del Padre, conocerá la doctrina. Los discípulos de Cristo saben muy poco de las tramas de Satanás y sus huestes urden contra ellos. Pero el que está sentado en los cielos hará servir todas esas maquinaciones para el cumplimiento de sus altos designios. Si el Señor permite que su pueblo pase por el fuego de la tentación, no es porque se gocen las penas y aflicciones, sino porque esas pruebas son necesarias para su victoria final. Gloria a Dios. Él no podría, en conformidad con su propia gloria, preservarlo de la tentación, pues el objeto de la prueba es precisamente prepararlo para resistir a todas las seducciones del mal. Ni los impíos, ni los demonios pueden oponerse a la obra de Dios o privar de su presencia a su pueblo, siempre que éste quiera con corazón sumiso y contrito confesar y abandonar sus pecados y aferrarse con fe a las promesas divinas. Toda tentación, toda influencia contraria ya manifestada o secreta puede ser resistida victoriosamente, no por esfuerzo ni con poder, sino por mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Y quién es aquel que podrá dañar si vosotros hacéis el bien? Cuando Balaam, tentado por la promesa de los ricos regalos, recurrió a encantamientos contra Israel y quiso por medio de sacrificios ofrecidos al Señor invocar una maldición sobre su pueblo, el Espíritu de Dios se opuso a la maldición que el profeta apóstata trataba de pronunciar, y éste se vio obligado a exclamar: ¿cómo maldeciré a quien Dios ha bendecido? ¿Y cómo derramaré imprecaciones donde no las ha derramado Jehová? Muera yo de la muerte de los justos y sea mi postrimería como la suya. Después de haber ofrecido otro sacrificio, el profeta impío dijo: he aquí yo he recibido comisión para bendecir. Sí, y él ha bendecido y no podrá ser revocado. Él ha preparado la iniquidad en Jacob. Él ha reparado la iniquidad en Jacob y no ha mirado la perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y en medio de él suenan vítores de rey. Que no hay hechizo contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo será dicho de Jacob y de Israel: mirad lo que ha hecho Dios. No obstante, se levantarán altares por tercera vez. Y Balaam volvió a hacer un nuevo esfuerzo para maldecir a Israel. Pero por los labios rebeldes del profeta, el Espíritu de Dios anunció la prosperidad de su pueblo escogido y censuró la locura y la maldad de sus enemigos. Sean benditos los que te bendicen y malditos los que te maldicen. Números 23, 8, 10, 20, 21 y 23. En aquel tiempo el pueblo de Israel era fiel a Dios, y mientras siguiera obedeciendo a su ley, ningún poder de la tierra o del infierno había de prevalecer contra él. Pero la maldición que no se le permitió a Balaam pronunciar contra el pueblo de Dios, él al fin consiguió atraerla sobre dicho pueblo, arrastrándolo al pecado. Al quebrantar Israel los mandamientos de Dios, se separó de él y fue abandonado al poder del destructor. Satanás sabe muy bien que el alma más débil, pero que permanece en Jesús, puede más que todas las huestes de las tinieblas, y que si se presentase abiertamente, se le haría frente y se le resistiría. Por esto trata de atraer a los soldados de la cruz fuera de su baluarte, mientras que él mismo permanece con sus fuerzas en emboscada, listo para destruir a todos aquellos que se aventuran en traer en su territorio. Solo podemos estar seguros cuando confiamos humildemente en Dios y obedecemos todos sus mandamientos. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor
que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo: no nos dejes caer en tentación. Qué lindo es lo que nos dice el Señor en su palabra. Y este mensaje que el Señor nos ha regalado, que se titula Las acechanzas del enemigo, quiera el cielo que nos ayude a tomar conciencia de todas las trampas del maligno y que podamos hoy, con una fe viva y con una confianza plena, entregarnos y abandonarnos en la mano de Cristo Jesús. Por eso es hora de venir a Jesús. Es el momento de que busques a Dios, porque sin Cristo estamos a la voluntad de Satanás para que nos entregue al engaño y para que llene nuestra mente de dudas con respecto a la misericordia de Dios. No es posible. Es mejor el camino que Cristo nos ofrece. Es mejor la vida eterna que Él nos ofrece. Y es mejor la salvación que fue pagada a un precio infinito. Que Dios te guarde y te bendiga es nuestro mayor deseo y oración.